Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos una vez más a este su programa, el programa de todas las familias, el programa donde el Señor se glorifica de una manera especial en cada una de nuestras vidas, donde creemos que Dios habla a nuestros corazones y creemos que es Él quien nutre nuestra vida espiritual y sabemos que cada uno de nuestros hogares necesita de esa palabra, necesita de esa salvación que todos estamos buscando y solamente en el Señor Jesucristo podemos tenerla. El día de hoy estamos una vez más con ustedes con el tema de la justificación, nuestra segunda parte. El día de hoy cerramos con este tema, pero es importante que usted lleve esa secuencia, ¿no? En el programa anterior hablamos la primera parte de lo que era la justificación. En este programa vamos a hablar lo que es la segunda parte de esta justificación para que pueda quedar lo más claro posible, ¿no? El tema de la justificación. Igualmente mi hermana Alicia nos acompaña el día de hoy. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano. Qué bendición estar una vez más acá, poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, porque es Dios quien pone en su corazón, ¿no? Para que puedan ver este programa, porque es de mucha edificación para sus vidas y para su familia, ¿no? Amén, así es. El Señor se glorifica de una manera especial, el Señor se glorifica de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, ¿no? Conversábamos el programa pasado en ese libro de Romanos, vayamos allí todos, como siempre les indicamos, si usted tiene una Biblia a la mano, tiene una Biblia en su hogar, es importante que usted tenga la Biblia a la mano porque es lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y vamos una vez más allí a ese libro de Romanos capítulo 5, ¿no? Versículo 1 y 2 vamos a leer en esta hermosa mañana, una mañana de frío, hermana, una mañana donde verdaderamente el Señor se glorifica de una manera especial en nuestras vidas, aunque tengamos un poco de frío, pero vamos a seguir adelante, seguir predicando la palabra del Señor. Romanos 5, capítulo 1, leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Damos la gracia al Señor Jesucristo por esta hermosa palabra que una vez más nos regala en esta mañana. Y sí, el Señor nos dice acá directamente en el capítulo 5 versículo 1 que somos justificados. Pues ¿por qué? Por la fe dice que somos justificados. Hablamos en el programa anterior que no por obra nosotros vamos a recibir el cielo. No es que por yo hacer las cosas bien o por yo hacerle un favor a una persona, yo voy a recibir, ¿no?, un pedacito de cielo, como dicen muchas personas, ¿no? Me has ganado un pedacito de cielo por esta gran labor que has hecho. Muchas personas hablan de esa manera, pero la palabra del Señor nos habla de manera específica y dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por obras. Dice para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo hago lo bueno, yo ayudo al prójimo, yo ayudo al pobre y yo por eso recibo el reino de Dios. No, es por gracia, es por fe. Que sí debo hacer, sí debo ayudar, sí, correcto, es parte de nuestra misión, nuestra encomienda que Dios nos hace, ayudar a los al pobre, ayudar a las viudas, ayudar al necesitado, pero es por fe que somos salvos, dice la palabra del Señor. Dice ahí, ¿no? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una palabra clave, hermana, que dice tenemos paz para con Dios. O sea que anteriormente, como hablábamos, ¿no?, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, no merecemos la vida eterna, pero acá el versículo nos dice que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros tenemos una intimidad con el Señor, tenemos una intimidad con Dios, tenemos una relación directa con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque creemos en Jesucristo. Dice que la justificación no es un acto judicial de Dios mediante el cual Él declara justo al pecador que cree en Jesucristo. O sea, no es que yo soy justo porque yo soy ángel y yo quiero ser justo. No, es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es por medio de Jesús. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos.
Amén, hermano. Nuestra relación con Dios también va cambiando, ¿no? Y es ahí donde eso nos trae paz también, ¿no? Ya no estamos en el pecado, sino que somos reconciliados con Dios. Y eso es una nueva relación, que tenemos más intimidad con Dios, una nueva relación con Dios. El Señor cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros planes, todo lo que teníamos pensado, nuestras metas, todo eso que teníamos nosotros pensados en nuestras fuerzas, Dios lo va cambiando por medio de ello, ¿no? Claro, por medio de la fe, dice la palabra, no dice pues por la fe. Amén. No es porque yo digo que voy a ir al cielo, no es porque la hermana Alicia dice que yo voy a ir al cielo, no es porque ustedes dicen que yo voy a ir al cielo, no, es por la fe, es porque yo creo en Jesucristo. Recordemos que cuando seguimos al Señor Jesucristo, no lo seguimos por lo que Dios hace en las demás personas, lo seguimos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo seguimos por lo que Dios hace en mí, lo que Dios hace en mi familia, lo que Dios hace en mi hogar. Porque yo tengo la convicción, tengo la certeza, tengo la fe de que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y mira lo que dice allí, vamos al libro de Isaías 61:10, el libro de Isaías, Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema? Es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra, ¿no? Para poder tener un conocimiento un poco más amplio de lo que verdaderamente Dios. Así que los invito allí, el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, dice de la siguiente manera. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces dice aquí algo muy importante, no dice me regocijaré en gran manera en Jehová porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea que aquí el profeta está hablando, ¿no? De una manera profética, por así decirlo. ¿Por qué? Porque está diciendo, mira, me regocijaré en gran manera en Jehová porque me vistió de vestiduras de salvación. Y cuando hablamos de vestiduras de salvación, hablábamos en los primeros programas acerca de ese nuevo nacimiento. Ahora somos una nueva criatura, somos una nueva persona, somos un nuevo ser. Hemos sido vestidos, revestidos con la presencia de Dios. Tenemos nuevas vestiduras, ¿ya? Entonces aquí el profeta está diciendo, mira, yo me regocijaré porque el Señor me va a vestir con vestiduras nuevas. Entonces eso se está cumpliendo actualmente. Cada persona que tiene un nuevo nacimiento, cada persona que cree en Jesucristo, cada persona que pone su fe en Jesús de Nazaret, recibe una nueva vestidura. Una vestidura de salvación, una vestidura de vida eterna, una vestidura de hijo, una vestidura de heredero del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que gozarnos en la presencia de Dios porque por medio de Jesucristo tenemos todas esas bendiciones. Amén, hermano. No es por nuestras fuerzas que nosotros vamos a ser cambiados o renovados, ¿no? Sino que es por medio de la fe, es creer en Dios. Y no son nuestros hechos, ¿no? Lo que nos van a permitir ser justificados, sino es que la gracia de Dios vino hacia nosotros, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros nos justificó, ¿no? Que Él, en su inmenso amor, pudo mandar a su Hijo a que pueda morir por todos nosotros, y eso es la justificación que Él, ¿no? nos hace a nosotros por medio de la gracia, ¿no? Vamos a leer este versículo que dice en Romanos 3, 23 al 24, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Todos estábamos considerados que éramos pecadores, todos hemos pecado, todos en general, habla de todo el mundo, ¿no? Que todos hemos sido pecadores. Pero, ¿qué más dice acá? Que hemos sido justificados gratuitamente. El Señor no está cobrando nada, ¿no? Él nos está justificando gratuitamente por medio de la gracia, ¿no? Y dice acá, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso decía, ¿no? Que el Señor mandó a su Hijo, ¿no? Para poder limpiar, llevar todo ese pecado, ¿no? Y poder ser justificados por medio de esa acción que el Señor nos da mediante la gracia, ¿no?
Claro, y recordemos, ¿no?, que la gracia es un don inmerecido, un regalo que nosotros no merecemos. O sea, dice la palabra del Señor aquí, claro, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, o sea, nadie merece el reino de Dios, nadie merece el reino de los cielos, nadie merece ser hijo de Dios, pero en su infinita misericordia, Dios envió a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Y solamente por medio de Jesucristo nosotros vamos a ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo nosotros vamos a ser justificados delante de la presencia de Dios. Es como que nosotros entramos, ¿no? O vamos a ponerlo así claro, en la palabra de Dios nos habla de que nosotros vamos a pasar un juicio. Luego de todo esto que está pasando en la tierra, nosotros vamos a pasar un juicio de Dios. Entonces, dentro de ese juicio el Señor va a ver que nosotros ninguno merecemos la salvación. Pero por gracia del Señor Jesucristo, que es nuestro abogado por excelencia, dice la palabra de Dios, que es nuestro abogado, nuestro redentor, Él se va a levantar a favor nuestro y va a decir, mira, este hombre, esta mujer creyó en mí, creyó en mi muerte, en mi resurrección, creyó en que yo vine a la tierra y lo salvé, lo redimí de todos los pecados, y por esa razón esta persona que vivió conforme a la voluntad de Dios, esta persona que nació de nuevo, esta persona que vivió en una naturaleza espiritual también, entonces esta persona ahora es redimida y es heredera del reino de Dios. Entonces vemos cuán grande y maravilloso es el Señor Jesucristo, que dice que solamente por fe, solamente por creer en Él, y a lo mejor lo vemos así muy simple, decimos, oye, pero entonces yo creo en Jesucristo, yo soy salvo. Pero dice la palabra del Señor que en un tiempo, ¿no?, Jesús estaba reunido y dice que todas las personas que estaban allí dijeron, Señor, ha llegado tu madre, tus hermanos, todos llegaron a buscarte, ¿no? Y Jesucristo dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces nosotros queremos esa vida eterna, queremos ser herederos del reino de Dios, tenemos que también hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Guardar lo que dice esta hermosa y santa palabra, que es la palabra del Señor. Si yo no cumplo, si no vivo esta palabra, no es solamente leerla, es yo vivir esta palabra, es yo alimentarme de ella. Entonces, mientras yo me alimento y vivo en esta palabra, yo estoy obedeciendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer los sacrificios que nosotros necesitamos hacer. No queremos cambiar, no queremos ser una nueva persona, queremos seguir viviendo en los desórdenes de esta vida, de este mundo, queremos seguir viviendo de lo que el mundo nos ofrece. Entonces, o eres de la luz o eres de la oscuridad. Dice la palabra que nada tiene que ver la luz con la oscuridad, nada tiene que ver lo santo con lo impuro. Entonces es importante que nosotros tomemos esa decisión. Es importante que nosotros digamos, Señor, aquí estoy para servirte, para adorarte, para glorificarte. Entonces dice la palabra, ¿no?, que leía mi hermana, por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos pecadores. O sea, desde Génesis, cuando Adán y Eva cayeron por causa de la desobediencia, ¿ya? A raíz de eso nosotros venimos trayendo, ¿no?, ese pecado. Y lo vemos claramente, hermana. Cuando un niño nace, al niño nadie le dice, mira, esto es bueno, esto es malo. El niño automáticamente tiende a hacer sus malcriadeces, a hacer sus berrinches, y a nadie le dice al niño, mira, eso no se hace, sino que nacemos con esa naturaleza carnal, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, un nacimiento ahora que espiritual, ¿ya? Entonces, ya hemos entendido que el Señor Jesucristo nos va a justificar, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que toda la justificación se basa en la obra de Cristo. Toda la justificación. Y vamos a leer allí también, un poquito más arriba de donde usted leyó, hermana, el libro de Romanos, usted leyó 3:23, vamos a leer el versículo 20. Romanos 3:20, miren lo que nos dice acá del Romanos 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Lo que venimos conversando, no es por obra, es por gracia, es por fe. Y la palabra es clara. Cuando nosotros escudriñamos, leemos detenidamente la palabra del Señor,
podemos entender lo que Dios quiere decirnos. Y mira lo que dice: ya que por las obras de la ley, cuando hablamos de la ley, hablamos del antiguo pacto, hablamos de de las tablas de Moisés, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ya? Pero si ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ahí entramos en lo que usted estaba conversando ahorita. Entonces la palabra del Señor es clara. Dice que no es por las obras de la ley que yo voy a ser justificado. Y ya creo que todos estamos claros, ¿no?, de qué significa esa palabra justificación. Significa que, ok, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he fallado delante de la presencia de Dios, pero me he arrepentido, he tenido un nuevo nacimiento y ahora Jesucristo es mi abogado, ahora Jesucristo es mi mediador entre Dios y los hombres. Entonces ya yo tengo ese conocimiento, ¿no? Hermano, y yo he escuchado, ¿no?, algunas personas decir, pero yo no hago cosas malas, no robo, no miento, no hago daño a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a irme al cielo, pues, no? Pero la palabra es clara, ¿no? La palabra nos dice que no es por nuestras obras, ¿no? No es por lo que nosotros hagamos las cosas bien, ¿no? Aparentemente bien, pues, ¿no? Sino que es por medio de la justificación que es hecho por gracia, ¿no? Que Dios nos regala, ¿no?, para ser justificados, ¿no?, mediante el Padre. Claro, y es que simplemente la salvación se gana por fe. Y cuando nosotros, me pasa que muchas veces tenemos la mala costumbre de leer la palabra y querer como que llevar a un significado que la palabra a mí no me está diciendo. Entonces la gente o las personas o todos nosotros como hombres tendemos a siempre leer y querer poner esa palabra a nuestro favor. Ese es el problema de nosotros, los seres humanos. Ese es el problema de nosotros, los hombres, las personas que de alguna manera hemos leído en algún momento la palabra del Señor. Que siempre tendemos a buscarle un significado más allá de lo que la Escritura misma me dice. Y en la Escritura por sí sola se entiende, por sí sola se interpreta. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Ningún ser humano. Nadie que me venga a decir ni que seas el rey de la tierra, ni que seas rey de nada, ni que seas rey de Perú, ni que seas rey de Latinoamérica, ni que seas rey de nada. Dice ninguna persona por obra va a ser justificado. Va a ser justificado por medio de ¿quién? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermano, y podemos decir entonces que la fe es la llave para la justificación, porque si no creemos también en vano es lo que el sacrificio que Dios hace por nosotros, pues, ¿no? Si no lo creemos, no es porque no le estamos tomando importancia a lo que Él está haciendo, ¿no? Entonces eso sería la llave por medio de la justificación, ¿no? La llave para que abra la puerta, ¿no? Entonces quisiera leer acá el libro de Efesios 2:8. Nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no, hermano? Que nosotros vamos a ser salvos, pero va a ser si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, ¿no?, en que Jesús está siendo crucificado, está haciendo la obra redentora, ¿no?, que Dios le manda para llevarse todos nuestros pecados y poder ser salvos. Pero solo es por medio de la fe, ¿no?, que nosotros vamos a ser justificados, como dice la palabra, ¿no? Y esto no es algo que, yo tengo que creer, es algo por mí propio, no. Sino que acá nos dice que es el don de Dios, ¿no? Que es algo que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos creer y ser justificados, ¿no? Claro, y usted lo decía muy claro, ¿no? Es la llave, la fe es la llave. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si nosotros no tenemos fe, en vano es. Nada va a funcionar, nada va a pasar, aunque hagas lo que hagas, nada va a suceder. ¿Por qué? Porque todo viene por la fe. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué es? La palabra de Dios. Amén.
Entonces, si nosotros nos estamos nutriendo de algo que no es la palabra de Dios, si nos estamos llenando de algo que no proviene de Dios, jamás pensemos que vamos a recibir las bendiciones de Dios. Es como que si yo quiero ser doctor, pero estudio ingeniería, entonces nada tiene que ver. O soy ingeniero o soy doctor. Entonces yo quiero la vida eterna, pero estoy escuchando la voz de otra persona, estoy escuchando la voz del enemigo, estoy escuchando la voz que no proviene de parte de Dios. Entonces nunca voy a poder recibir lo que yo quiero recibir porque no estoy buscando la fuente correcta. Amén. Y esa fuente correcta se abre ¿con qué? Con la fe. Con esa llave hermosa que es la fe, esa convicción, esa certeza de que aunque no vemos físicamente al Señor Jesucristo, aunque no vemos físicamente al Padre, creemos que Él está acá con nosotros, creemos que Él está en cada uno de sus hogares, creemos que Él es quien nos acompaña en todo tiempo a través de su Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo, enviaré otro Consolador y Él estará con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta los últimos días. ¿Y quién es ese Consolador? El Espíritu Santo de Dios que nos acompaña cuando nosotros tomamos la decisión de servir, de buscar y de creer en aquel que nos libró de la muerte eterna, que es Jesucristo. Y la misma palabra en el libro de Romanos 5.1 que estábamos leyendo al principio dice, ¿no? Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Entonces, no somos justificados porque se me ocurrió en algún momento hacer una obra de caridad, no. Es que yo soy justificado por la fe en Jesucristo, porque ya yo he creído en Él, porque ya yo he tomado una decisión de servirle y de seguirle. Le damos la bienvenida a todos los que están por allí comentando por las redes sociales. Bienvenidos a todos los que están dejando su comentario allí a través de las diferentes plataformas, por el Facebook del canal JRTV, por el Facebook de la Iglesia Apostólica Kairos Huaral. Gloria al nombre de Jesús, los saludamos de una manera especial. A cada uno de ustedes dejen su comentario, si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de los temas que estamos conversando en este programa, pueden con confianza dejar allí sus preguntas, pueden con confianza dejar sus comentarios, sus anécdotas, que los vamos a estar leyendo, los vamos a estar compartiendo, para que todos seamos nutridos, para que todos nos llenemos de esa presencia de Dios y todos podamos edificar, porque ese es el fin de este programa. Edificar nuestras vidas, edificar nuestro hogar, edificarnos nosotros como personas, ¿no? Entonces entendíamos allí que ya tenemos una base. ¿Cuál es la base? La fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Ya recapitulando un poco, nuevo nacimiento, ahora somos justificados, ¿ya? Ahora somos justificados por medio de la fe. No por obras somos salvos, sino por fe, ¿no? Dice la palabra del Señor allí en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Cuando hablamos acerca de esto, hablamos básicamente de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, ¿no? Y que el pueblo de Israel tenía que seguirlos al pie de la letra para poder de alguna manera recibir esa salvación, de alguna manera ser salvo, ¿ya? Pero una vez más el Señor tiene misericordia no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero, y envía a su Hijo unigénito para que ahora por Él podamos verdaderamente ser salvos. Porque recordemos que cuando hablamos de las leyes, de la ley de Moisés, es una ley extensa que era casi imposible que la persona pudiera cumplirla, era casi imposible que una persona pudiera cumplir todas esas normas, todas esas leyes. Entonces el Señor Jesucristo en su infinita misericordia vino ahora a sembrar esa ley en nuestros corazones. Dice que Él no vino a abolir la ley, sino que la ley sea cumplida por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y recuerdo ese pasaje que le dicen a Jesucristo, ¿no? Dinos cuáles son los mandamientos. Y Jesucristo dijo, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en esos 2 mandamientos que el Señor Jesucristo nos dice, involucra toda la ley de Moisés. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿no? También ese punto, podamos entender que a través de Jesucristo ahora nosotros tenemos esa justificación. Amén, hermano. Ahora, ¿no? Nos preguntamos, ya sabemos qué es la justificación, ahora nos preguntamos, ¿cómo justifica Dios al hombre, ¿no?
Para ello vamos a leer unos párrafos de la Biblia, ¿no? Para ver varios aspectos sobre la justificación. Romanos 3, 23 al 26, que ya lo hemos estado leyendo, ¿no? Que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando dice por cuanto todos pecaron, como mencionaba anteriormente, ¿no? Que todos estábamos incluidos en eso, ¿no? Todo el mundo está incluido en eso, porque todos ya somos pecadores, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios, es porque estamos fuera de alcanzar, ¿no? A ese reino de Dios. Siendo justificados gratuitamente, ¿no? Que es Dios quien nos va a justificar y no nos está cobrando nada, es gratuito, es lo más bonito que puede pasar, porque siempre para hacer alguna cosa siempre están los favores, ¿no? Y esos favores vienen acondicionado a algo, ¿no? Que tú tienes que hacer o tienes que pagar, pero no, lo que Dios nos está dando es un regalo, porque dice gratuitamente, no nos está cobrando, ¿no? Que es eso la gracia de Dios. Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Dice ahí en su palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué es la propiciación? Es un acto de agradecimiento, ¿no? Hacia Dios. Es un acto que se hacía anteriormente, ¿no? Es como un ejemplo, anteriormente se tenía que sacrificar, ¿no? A un animal para poder agradar a Dios y por medio de eso poder limpiar sus pecados, ¿no? Era una forma de que anteriormente lo hacían, ¿no? Pero ahora, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo como propiciación, o sea, Él quiso sacrificar eso. ¿Y qué más, no? Que un hombre santo, porque ha sido santo, ¿no? Acá en la tierra, porque Él no cometió pecado, ¿no? Y dijo, ¿no? Por medio de eso se lleva el pecado de todo el mundo, ¿no? Que es una propiciación. Entonces, es por medio de eso, ¿no? Que el Señor nos pudo limpiar de todos nuestros pecados, ¿no? Para manifestar su justicia, dice, ¿no? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? Porque anteriormente se cometía pecado y por medio de ese sacrificio un animal es que Dios tenía en su misericordia, ¿no? Dios alcanzaba y los perdonaba, pero eso era algo temporal, porque ya se sacrificó un animal. Dios perdonaba el pecado, pero la persona, como es una persona imperfecta, iba a seguir pecando, ¿no? Y continuaba, ¿no? La persona que había pecado, de nuevo se iba al altar, sacrificaba otro animal y así sucesivamente. Pero ¿qué hace Dios? Hace algo que no es temporal, algo eterno, ¿no? Que el Señor mandó a su Hijo, ¿no? A poder ser sacrificado, ¿no? Por todos nosotros, por toda la humanidad, para que nosotros podamos ser salvos. Wow. Un último sacrificio hizo el Señor allí, ¿no? Un sacrificio eterno, un sacrificio que vale por cada uno de nosotros, incluso por los que han de venir, por los que han de nacer. Ese sacrificio sigue vigente para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Es un sacrificio eterno. Dice que Él entregó a su único Hijo para morir en vez de nosotros morir, en vez de nosotros tener esa muerte eterna, envió a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio solamente lo puede hacer Dios. Nadie, ningún padre, ninguna madre que nos esté viendo por estas pantallas sería capaz de hacer eso. Yo como padre no sería capaz de entregar a mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque me duele también, ¿por qué? Porque es mi hijo. Entonces el Señor se desprendió de sí mismo, dice la palabra, y se insertó en la tierra, hecho hombre, hecho carne, para morir por cada uno de nosotros como esa expiación perfecta, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. El único hombre perfecto que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. No hay más nadie. Y mire lo que dice Romanos 2:21, dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, seguimos en lo mismo, ¿no? Jesucristo murió para que ahora nosotros seamos justificados por medio de Él.
¿ya? Por medio de creer en el Señor Jesucristo, por medio de creer en su presencia, por medio de que yo digo, yo creo que Jesucristo gobierna mi vida, yo creo que Jesucristo gobierna mi familia, yo creo que Jesucristo gobierna mi corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de creencia, llegamos a ese nivel de fe, entendemos que ahora somos salvos por gracia, y somos salvos por gracia por medio de Jesucristo. Dice, no desechó la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ya no somos salvos por obras, por hacer la ley, ahora somos salvos por creer en Jesucristo. Porque si fuese así, sería en vano, ¿no? Lo que el Señor hizo por todos nosotros, que es el sacrificio, ¿no? Amén. Y leemos ahí un texto más porque es importante que podamos dejar todos estos puntos claros, ¿no? El libro de Tito capítulo 3, versículos 5 y 7, dice la palabra del Señor. Dice, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sigue aclarando la palabra sigue siendo clara, sigue siendo directa. Por eso es que siempre decimos, es importante que usted tenga la Biblia a la mano, porque no es lo que yo diga, no es lo que mi hermana diga, es lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow, este versículo acá en Tito 3 lo dice súper claro, ¿no? Dice que somos salvos no por las obras de justicia que nosotros podamos hacer, porque a lo mejor si el Señor dice, mira, por las obras tú vas a ser salvo, no habría igualdad, porque hay personas que tienen más facilidad de hacer obras que otras personas. Entonces no habría igualdad para todos. Entonces, ¿qué dice? No va a ser por obras, va a ser por gracia, va a ser por misericordia y va a ser por esa regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes yo hacía lo incorrecto delante de la presencia de Dios, yo antes hacía lo malo, yo antes no seguía la voluntad de Dios, pero ahora en mi regeneración, en mi nuevo nacimiento, yo soy una nueva persona, soy un nuevo hombre y ahora comienzo a hacer lo agradable delante de Dios, comienzo a ser una persona con mejores valores, comienzo a ser una persona moralmente establecida con la palabra del Señor. Entonces hay una transformación que la palabra del Señor acá nos dice, una regeneración, una renovación por el Espíritu Santo. No es porque yo quiero ser renovado, es porque el Espíritu Santo es quien transforma mi vida. Amén, hermano. Antes de continuar, ¿no? Quería tomar un punto acá, ¿no? Que muchos a veces pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo pecadora si es que yo desde que he nacido tengo una familia tranquila, que no he cometido mal? ¿Cómo pueden decir, ¿no? Que todos somos pecadores, que todo el mundo, ¿no? Considerándome a mí, ¿no? Que pueden estar preguntando ahí las personas, ¿no? Entonces, para aclarar ese punto, eso nos dice que es la naturaleza de Adán, ¿no? Desde Génesis, si leemos Génesis, nos habla que en el inicio Adán y Eva pecaron, pues, ¿no? Entonces, ese pecado nos viene de generación en generación, nos alcanza a todos, por eso se menciona, ¿no? Que todos estamos considerados, ¿no? Que somos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores, ¿no? Desde ese punto, desde la naturaleza de Adán, que eso jala a todos nosotros, ¿no? Claro, recordemos que a través del nuevo nacimiento ya como que pasamos a una naturaleza divina. Amén. Pasamos a una nueva naturaleza, a una naturaleza espiritual, una naturaleza donde nuestros sentidos espirituales son abiertos. Lo que yo antes consideraba que era normal, es algo normal, ahora lo veo como que es algo que no debo hacer, es algo incorrecto, es algo que no va acorde a lo que el Señor quiere decir. Entonces, ser justificado nos coloca en una nueva posición delante de Dios. Ser justificados dice que ya no somos enemigos de Dios, ya no somos solamente criaturas de Dios, sino que ahora somos reconciliados por Dios, por Jesucristo. Ahora somos reconciliados por medio de Jesucristo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora tenemos una nueva naturaleza, ahora somos una nueva persona, somos una nueva criatura. Y dice la palabra de Dios que somos hechos hijos de Dios, y como hijos también somos, ¿qué? Coherederos del reino y coherederos, de Dios, ¿no? Entonces, vamos más allí a la profundidad en la palabra del Señor, el libro de Hechos. Vamos a leer el libro de Hechos, porque es importante que este punto quede claro. Hechos 38. Hechos 38. Hechos 13, 38. 8, 13, 38, perdón. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, dice la palabra del Señor. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, está hablando de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y acá la palabra del Señor nos deja en claro, ¿no?, el tema de que a los judíos se les hacía difícil, incluso en la actualidad se les sigue haciendo difícil cumplir toda la ley. Porque recordemos que todavía hay personas que siguen esperando al Mesías. Pero es necesario que nosotros podamos entender que el Mesías ya vino y se llama Jesús de Nazaret, que murió por cada uno de nosotros, murió por nuestras vidas, para que ahora nosotros, por medio de Él, por medio de Jesucristo, seamos verdaderamente justificados delante de Dios, porque sabemos que, como hablábamos anteriormente, esa naturaleza adánica, esa naturaleza humana está llena, ¿no?, de corrupción, está llena de tentaciones, está llena de todo aquello que nos puede separar de Dios. Pero es necesario que nosotros ahora vivamos en un nuevo nacimiento, un nacimiento que hablábamos del agua y del espíritu. Veíamos que el agua y el espíritu simbolizaban cosas, ¿no? Entonces tiene que haber esa renovación, esa regeneración desde nuestro interior para que se pueda exteriorizar. Entonces todos nosotros somos llamados a eso. Tú que me estás viendo eres llamado a eso. Nosotros que estamos de este lado somos llamados a eso. ¿Cuál es el problema acá? Hablamos anteriormente, la fe. La fe es la llave que nos va a abrir todas las puertas que nosotros necesitamos para ser justificados delante de la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en Jesucristo, es imposible que yo pueda ser justificado, porque no creo en el único que me puede justificar delante de Dios. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos fe. Y te invito a tú que estás allí, que hagas ese autoanálisis en tu interior. O sea, ¿qué tanta fe tengo yo? ¿Qué tanta fe tengo yo a aquel que vino y murió por mí? ¿Qué tanta fe tengo yo en Jesucristo? ¿Qué tanta fe tengo yo en que el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Qué tanta fe tengo yo en creer que verdaderamente merezco el reino de los cielos? ¿Qué tanta fe está obrando en mí? Recordemos que el que no tiene fe en nada de lo que estamos conversando el día de hoy, lo que hemos venido conversando en los programas anteriores, es posible. Solamente por fe, solamente por gracia. Solamente por gracia sois salvos, y esto no es por nosotros, sino que dice la palabra de Dios que es don de Dios. Es un regalo que el Señor nos entrega. Recordemos que la gracia es que yo soy salvo por creer en Jesucristo. Esa es la gracia, es la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas, es la misericordia de Dios en nuestros corazones, es la misericordia de Dios allí en nuestros hogares. Amén. Y vamos a seguir en el libro de Romanos, vamos a seguir leyendo Romanos. Vámonos un poco más abajito, estamos leyendo Romanos 5, vámonos unos versículos más adelante, y dice en el versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, que no solamente yo creo que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, sino que yo creo también que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque esa resurrección nos va a dar un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Dice acá: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y continúa diciendo el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces esta justificación nos trae un resultado, esta justificación nos trae un beneficio a cada uno de nosotros, y es que vamos a ser reconciliados con Dios a través de este medio, a través de Jesús de Nazaret. Somos reconciliados. Hemos leído, ¿no?, en todos los programas anteriores que ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Antes solamente éramos criaturas, antes solamente éramos hechura suya, ahora somos llamados hijos de Dios. Pero vimos acá que Jesucristo dice que mis hermanos y mi madre son todo aquel que hace la voluntad de Dios. O sea que ser hijo de Dios no solamente yo decir sí, yo soy hijo de Dios, no. Es que yo vivo conforme a la palabra del Señor. Yo he sido renovado en el Espíritu, ahora el Espíritu Santo habita en mí, ahora yo creo que soy justificado por medio de Jesucristo y ahora yo vivo conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Ahora vamos a leer Romanos 6:23, el siguiente capítulo, ¿no? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estábamos ahí aún no éramos justificados, nosotros nos consideramos pecadores, nosotros automáticamente lo que nos correspondía a nosotros era la muerte, ¿no? Porque estábamos dentro de eso, dentro de todos los pecadores, ¿no? Antes de que Dios en su misericordia nos mande la justificación, ¿no? Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que Dios nos regala eso, ¿no? Dios nos manda la justificación, ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna, como decía nuestro hermano, ¿no? Que eso nos lleva a ser herederos del reino de Dios, ¿no? Claro, y mira lo que dice Efesios 1:7. En Efesios 1:7 nos lo recalca, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, solamente en Jesucristo nosotros tenemos redención, solamente tenemos perdón de pecados a través de Jesucristo. Y como usted lo decía, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, o sea, todos merecíamos esa muerte eterna. Nosotros que estamos acá merecíamos eso, todo el que nos está viendo merecía eso, pero el Señor tuvo una gracia, tuvo una misericordia para con la humanidad y dijo, les voy a dar una oportunidad más. Recordemos que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Muchas veces nosotros estamos allí sufriendo, muchas veces estamos pasando por situaciones, sea económicas, familiares, enfermedad, sea la situación por la que estemos pasando, hay una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es a través de Jesús. Esa segunda oportunidad es a través de Cristo. Es el único que puede redimir nuestro pecado. Dice la palabra del Señor que había una mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Y ella en su mente dijo, si solamente tocara el borde del manto, seré sana. Pero lo que no sabía esa mujer era que iba a recibir una bendición ahora mucho más grande. Porque aparte de que fue sana, Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No solamente es sanidad física, es una salvación eterna lo que ofrece Jesús. Es una salvación eterna lo que ofrece el Señor. El Señor no solamente te ofrece que vas a tener bendiciones en esta tierra, sino que Él dice, donde está tu corazón, allí también está Dios. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros pongamos nuestro corazón que en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Es importante que nuestro corazón esté allí. Porque si nuestro corazón está enfocado solamente en las cosas terrenales, entonces no vamos a recibir bendiciones espirituales, no vamos a recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente estamos pensando en lo terrenal, solamente estamos pensando en lo que vamos a vivir acá en la tierra. Pero dice la palabra del Señor también que nosotros debemos hacer tesoros en donde, en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra. Y cuando la palabra dice no hagáis tesoros en la tierra, no es que vamos a vivir como mendigos, no es que vamos a vivir sin nada, no. Es que simplemente vivamos acá en la tierra como el Señor quiere que nosotros vivamos.
sirviéndole a Él, buscando de su presencia. Y todas las bendiciones que vengan a tu vida, amén, bendecido sea, recibida sea. Pero que tu mente y tu corazón estén enfocadas ya en el cielo, que es donde vas a vivir eternamente. Acá en la tierra solamente es un periodo. Al final de acá de la tierra, todos en algún momento llegará nuestra hora de partir de esta tierra. Pero ahora nos hacemos esa pregunta: cuando yo parta de esta tierra, ¿qué va a pasar? Cuando yo parta de este lugar, ¿qué va a pasar? Hay muchas teorías de personas, de estudiosos, de religiones, hay muchas teorías. Pero Jesucristo te ofrece una vida eterna. Jesús te ofrece una salvación eterna, te ofrece ser justificados por medio de Él y te ofrece un reino eterno. Amén, hermano. Quiero compartir también este versículo en 2 de Corintios 5, 17, 19 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso esta parte que menciona ahí, porque Dios nos dice que somos nuevas criaturas, somos hechas nuevas personas, ¿no? Las cosas viejas pasaron, o sea, que ya no estemos culpándonos, ya no estemos sintiéndonos que somos condenados, ¿no?, por lo que hemos hecho, sino que somos una nueva persona, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas que ya pasaron tomamos en el olvido, pues el Señor nos va a traer nuevas metas, nuevos propósitos, nuevas cosas para nosotras, nuevas bendiciones, nuevos proyectos, ¿no?, que Dios tiene para con nosotros. Todas las cosas van a ser hechas nuevas y nuevas para bien, ¿no? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros y quién contra nuestros proyectos también? Porque todas las cosas que vienen de Dios son buenas, ¿no? Claro, y es que Dios nos lo decía claramente, ¿no?, en las citas bíblicas que leíamos anteriormente. Dios es un Dios que perdona nuestros pecados. Él dice que olvidaré sus transgresiones, las echaré al olvido. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Él cumple su plan, Él cumple su promesa. Dios es un Dios de verdad, es un Dios que cumple lo que promete. Pero hay un detalle allí también, que muchas veces nosotros, el día de hoy, en un ejemplo, le digo: sí, Señor, yo quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre. Pero el día de mañana a mí se me olvida que yo le prometí eso a Dios, porque soy un hombre, soy una persona de carne y hueso, y se me olvida y quiero seguir viviendo mi vida desordenada. Entonces Dios está bien, Dios olvidó tus transgresiones, pero tú sigues practicando el pecado, tú sigues practicando la maldad, tú sigues viviendo en los deseos pasionales, en los deseos de este mundo, algo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces el Señor, su palabra es clara, dice que Él ha hecho una nueva criatura. Él es ahora somos una nueva criatura. Pero como nueva criatura, ahora nosotros no vivimos conforme a lo terrenal, sino vivimos conforme a lo espiritual. Vivimos conforme a la voluntad del Señor. Vivimos conforme a la gracia y misericordia de Dios. Así que si tú que estás allí presente, tú que has estado siguiendo, ¿no?, de cerca cada uno de estos programas, y tú tienes ese sentir en tu corazón de decir: Señor, quiero ser justificado por ti, te invito a que puedas repetir conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, me arrepiento de corazón de todo mal, de todo aquello que haya hecho en contra de tu voluntad, y quiero ser justificado solamente por ti, oh Cristo Jesús. Ruego a ti, Padre de la gloria, que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Anhelo ser tu hijo, anhelo servirte, anhelo glorificar tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que puedas buscar una iglesia cercana, te invitamos a que puedas buscar una congregación donde puedas compartir de la palabra del Señor, donde puedas nutrirte. Como siempre decimos, nosotros necesitamos alimento físico para poder sobrevivir en este cuerpo, pero también necesitamos un alimento espiritual, porque ahora somos una nueva criatura.
y como nueva criatura en el espíritu, ahora necesitamos un alimento espiritual. Así que te invito a ti que has repetido esta oración a que busques una iglesia cercana. Si quieres congregarte juntamente con nosotros, estás bienvenido. Iglesia Apostólica Kairos Huaral. Estamos ubicados en Victoria Baja, Prolongación El Palmo con José Olaya, a una cuadra del Chifa El Paisa. Estamos allí para servirles, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y para que nos podamos gozar, porque muchas veces pensamos que el Evangelio no es aburrido, el Evangelio es solamente ir a la iglesia y sentarnos. No, nos gozamos en la presencia del Señor, compartimos con nuevas personas y hacemos nuevos proyectos, y lo importante es que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermano. Y para los que están en el Facebook también no se olviden, ¿no?, de compartir y también darle like para así más personas puedan ver, ¿no?, nuestro programa y ser testimonio y ser de ayuda también a varios, ¿no?, para que alcance la palabra de Dios a todas las personas que nos van a ver, ¿no? Y también estamos en la tele, pues, todos los jueves y sábados. No se olviden emprender, invitar a más personas también, ¿no?, para que nos puedan ver y siga la palabra de Dios expandiéndose para todo el mundo, ¿no? Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recordemos que cada uno de nosotros somos una herramienta en las manos de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el día sábado 10 de la mañana.